Capítulo 13. 714 DNM, 24 BB. Mes 5. Coruscant, edificio del Senado, oficina senatorial del sector mandaloriano, Conde Dooku. Un activo o una amenaza. ¿En qué se convertiría el senador de Mandalore? Era una pena tener que ver la galaxia de esa manera. Pero estaba en el filo de la navaja. Un paso en falso y el juego se acabaría. El plan estaba entrando en su fase final. Solo le quedaban algunos activos por adquirir, antes de que los separatistas pudieran revelar sus intenciones. Y uno de estos activos que resultaría invaluable eran los mandalorianos. No solo su destreza marcial podría ser útil, sino que el propio sector resultaría invaluable para mover tropas entre algunos de los posibles frentes que podrían desarrollarse en la guerra que se avecinaba. El hecho de que estuvieran ubicados junto a una importante ruta comercial también era una situación potencialmente útil. El único problema real era el gobierno pacifista que se había arraigado desde la última vez que estuve en el sector Mandalore. Pero la naturaleza del gobierno pacifista era aliarse con la República pase lo que pase, y eso era un problema. Uno que había estado trabajando para resolver durante el último año y medio, y creía que por fin tenía la situación bajo control. El senador de Mandalore era como cualquier otro senador, fácilmente corruptible y lleno de vicios. Una de las razones por las que creía que debían ser eliminados era que la clase política que permitía tanto sufrimiento y dolor en el universo no tenía cabida, especialmente con la forma en que sus corporaciones xeno lo arruinaban todo. Pero esas corporaciones tendrán que esperar, eran activos útiles por ahora. Una vez completado el plan, serían tratadas como las amenazas que realmente eran. Mis pensamientos se interrumpieron cuando la puerta se abrió de golpe y el senador de Mandalore entró furioso. «Estúpida, ¿cuándo sabrá que debe dejar de hacer tratos hacia mis espaldas?», dijo, acercándose a su escritorio sin mirarme. «¿Problemas, senador Merrick?», pregunté desde los asientos de invitados donde esperaba. El senador pareció completamente sorprendido al verme allí. Era de esperar, ya que no podía permitirme el lujo de anunciar mi presencia en tales reuniones tan cerca de la fase final del plan. Muy pronto, viajes como este a Coruscant se convertirían en algo raro y peligroso en la realidad, y no solo en la posibilidad de que alguien intentara asesinarme o arrestarme. No, Conde Dooku, todo está perfectamente bien. Solo me conformé con una nueva representante demasiado ansiosa por hacerse un nombre. La político perfecto teniendo que lidiar con un político más joven y ambicioso, un destino que solo les deseaba a más políticos. La pobre chica, quienquiera que fuera, acabaría tan corrupta como los demás, pero esperaba que le causara suficiente dolor de aquí a entonces como para que fuera entretenido. Bueno, mientras sea un asunto trivial, no hay razón para seguir hablando. Tenemos otros asuntos menos triviales que discutir, dije mientras sacaba un datapad de mi capa y lo dejaba sobre la mesa. El senador Merrick se sentó frente a mí y cogió la tableta. La examinó antes de mirarme y preguntar. «El códice plateado. No veo exactamente el problema que te ha traído aquí. Es simplemente una moda pasajera, una fantasía infantil de lo que podría ser. Puede que sea una fantasía, pero ha perturbado algunos elementos de la alianza. El Consejo de Trabajadores de Antevi me había estado acosando por los problemas que tenían con este códice, y el rey Gokus de Alzar no estaba en mejor situación. Lo único bueno de la existencia de este códice era que el planeta Shogun se había unido oficialmente a la alianza. Hasta hace poco, mantenían una postura neutral, pero el códice parecía haberlos enfurecido lo suficiente como para que estuvieran dispuestos a abandonarla. Sin mencionar que su Guardia de la Muerte planeaba avivar la ira general de la población por la desmilitarización de la sociedad. Por lo que tengo entendido, este códice plateado ha despegado y se está remilitarizando, pero de forma menos violenta. Si el plan de organizar un levantamiento popular está fracasando, prefiero saberlo ahora en lugar de descubrirlo en un momento tan inoportuno como cuando intentamos movilizar fuerzas por su sector». El senador Merrick simplemente ignoró mis preocupaciones y dijo: «Por mucho que el códice plateado parezca popular entre el público, no lo abarca todo ni está arraigando en el gobierno. La duquesa de Mandalore sigue siendo una nueva mandaloriana, una pacifista pacífica que no quiere saber nada de conflictos militares. Puede que haya menos repercusión de la que deseamos, pero Mandalore caerá con unos pocos empujones por la causa separatista. Por su bien, espero que tenga razón. Creo que su carrera terminará bastante rápido si resulta que no puede cumplir sus promesas», dije, mirándolo atentamente, buscando cualquier señal de falsedad. Ya había tenido a varios senadores intentando engañarme, prometiendo unirse a la causa separatista, pero luego, misteriosamente, nunca se presentaron a las reuniones ni firmaron ningún documento secreto. Ya había tenido que lidiar con ellos a través de varios asesinos y cazarrecompensas.
y los reemplazos solían estar más dispuestos. Sobre todo cuando se deja mucho que pensar que era la República la que estaba eliminando las amenazas y no él mismo. Por supuesto, la situación está bajo control. Estoy seguro de que el códice plateado será una moda olvidada para cuando comience la guerra, dijo el senador con naturalidad, captando mi interés. ¿Crees que estarán en guerra y no dejarán que los sistemas que se han unido se vayan sin problema? Considerando lo que le hicieron a Mandalore hace 700 años solo por intentar crear un sistema separado. Sí, la República jamás lo permitirá. Harán algo, aunque no tengan un ejército ahora mismo, lo formarán. Dudo que tengan mucho éxito, pero lo intentarán. Bueno, al menos eres realista, pensé antes de decir en voz alta. Entonces esperemos que demuestren ser muy incompetentes en esta guerra si llega el momento. Antes de que pudiera levantarme y continuar con el resto del día, tenía una docena de reuniones como esta por todo Coruscant. Llamaron a la puerta, indicando que alguien quería entrar. No había muchas vías de escape desde una oficina senatorial, así que simplemente me preparé para usar una técnica que silenciaría mi presencia en la fuerza. En alguien sensible a la fuerza no funcionaría, pero en una persona común y corriente sin sensibilidad, simplemente ni siquiera se darían cuenta de mi presencia. Por supuesto, el senador Merrick sabría que estaba allí porque acababa de hablarme. Ese era uno de sus factores clave que debía tener en cuenta al usar tales habilidades. Le hice señas para que dejara entrar a la persona, simplemente me senté y tomé un vaso de agua que me había servido antes de que llegara el senador. Pase, llamó a la puerta, levantándose y dirigiéndose a su escritorio. La puerta se abrió cuando dos jóvenes rubias entraron en la habitación. Su vestido era el estilo típico de los nuevos mandalorianos, así que probablemente era la joven política que tantos problemas le había estado causando al senador Merrick. Esto resultaría entretenido. Yo era prácticamente una mosca en la pared, ya que tenía que lidiar con un joven sustituto. Dirigiéndose al senador, dijo: «Buenos días, senador, quería hablarle sobre el acuerdo con los Hitorianos. Me contactaron y me dijeron que podrían estar más dispuestos a colaborar con nosotros en el proyecto del sector Mandalore si apoyábamos algunos proyectos de ley que aumentarían la financiación de la terraformación en toda la galaxia». Jóvenes políticos, tan llenos de esperanza y sueños, debe creer que lo está haciendo bien, o que todo lo que haga dará sus frutos. Pensé mientras la chica decía: «Oh, lo siento, interrumpo algo». Mis pensamientos se desviaron de inmediato cuando la chica me miró directamente. Por un momento pensé que tal vez había cometido un error y no había hecho lo suficiente para aquietarme en la fuerza, pero al mirar más allá de ella, vi a la chica rubia mirándome de repente con asombro, como si hubiera aparecido de la nada. Mi poder funcionó. La chica simplemente era sensible a la fuerza, y bastante buena para ver a través de ilusiones básicas. Si tuviera que adivinar, el senador Merrick simplemente se encogió de hombros y dijo: «Estábamos teniendo una pequeña conversación. La reunión casi termina. No hay de qué preocuparse. En cuanto a su acuerdo con los Hitorianos, veo que podemos apoyar algunas de sus medidas, siempre y cuando no afecten demasiado a Mandalore y no rebajen un poco el acuerdo para algunos planetas del sector Mandalore. Probablemente estemos dispuestos a apoyarlo. Me pondré en contacto con ellos para ver si podemos llegar a un acuerdo final. ¿Hay algo más que necesiten decirme antes de volver a mi reunión?» «No, senador Merrick, solo quería compartir la noticia y mantenerlos al tanto de lo que estoy haciendo». «Muy bien, terminaré mi reunión y luego veré si puedo contactar con los Hitorianos. Pueden irse», dijo, indicándoles que se retiraran, a lo que ellos obedientemente hicieron una reverencia y se marcharon. Me quedé allí un momento mirándolos, tratando de decidir qué hacer con esta situación. Pero antes de que pudiera empezar a analizar lo sucedido, el senador Merrick empezó a hablar. «Esa chica quiere mi puesto, lo sospeché al verla, pero esto es solo una prueba más. Parece muy comprometida con su sector. No entiendo por qué estás seguro de que quiere tu puesto. Es sencillo. Es la sobrina de la duquesa, sin duda le han prometido mi puesto y está intentando asegurarse de que, cuando llegue el momento, no haya mejores candidatos. Al menos creo que ese es su plan inicial. Me preocupa que intente echarme por completo antes de que esté listo para jubilarme. Por eso he estado intentando evitar que tenga reuniones importantes con otros senadores, frenar su crecimiento de poder político, por así decirlo, para que no se le ocurra reemplazarme antes de que esté listo para irme». Asentí, pero en realidad no me importaba. Observé sus pensamientos, pero los míos se situaban en la otra situación. Si fuera más importante que las divagaciones de un senador preocupado por perder su puesto, la chica había visto a través de una pequeña ilusión como si no fuera nada.
Esa era una clara señal de sensibilidad a la fuerza, no solo porque era una noble mandaloriana, nada menos. No tenía entrenamiento, lo que significaba que era relativamente poderosa en cuanto a sensibilidad a la fuerza. Dudaba que pudiera ver a través de ilusiones más pesadas. Las creadas por los Sith eran demasiado complejas para simplemente entrar y detectarlas como acababa de hacer. Así que no era una amenaza para el plan, pero podría serlo si alguna vez se me requería hacer algo en el edificio senatorial después de que comenzara la guerra. Aunque como activo posiblemente fuera invaluable, alguien que pudiera ver a través de las ilusiones al instante, eso podría ser útil para lidiar con Darth Sidious cuando llegara su hora. ¿Cómo se llama esa chica? Pregunté con naturalidad. Por si acaso necesito organizar su expulsión del foro, me gustaría saber a quién enviaré a buscar. El senador me levantó una ceja antes de decir. Tanya Kryze, como dije, es la sobrina de la duquesa y siempre está protegida por al menos 6 guardias reales, además de su doncella. Probablemente sea el recurso más protegido de Mandalore en el planeta, así que no creo que la retiremos del foro pronto. Asentí, era un buen punto. Quizás después de que Mandalore se viera obligado a unirse a la Confederación, yo organizaría su secuestro. Unos años de entrenamiento y sufrimientos la convertirían en un aprendiz de verdad. Incluso si eso no se pudiera lograr durante la guerra que se avecinaba. Mi orden Jedi oscuro, el puño del imperio que Sidious me prometió, no aceptaría un no por respuesta en el reclutamiento, así que podría adquirirla fácilmente. Tendré que ser paciente y ver qué oportunidades me presenta la fuerza. XXXX. Coruscant, edificio del Senado, oficina senatorial del sector mandaloriano, Tanya Kryze. Mientras tomaba un sorbo de té, miré al otro lado de la mesa al representante de Mandal Motors, que aparentemente dirige a la sucursal local. Yo no organicé esta reunión. De hecho, no creo que yo fuera la persona sospechosa con la que quería hablar. Simplemente revisé mi agenda y descubrí que el senador Merrick la había añadido a mi agenda a través de X4. Sin duda, estaba acostumbrado a reunirse con este tipo y trataba de hacerle entender que no podía hacer nada que simplemente no tratar con él. Ambas opciones eran posibles, aunque me inclinaba por no querer tratar con él, ya que el hombre que tenía delante parecía presa del pánico. Te lo digo, si no encontramos la manera de controlar Gorgon, todo el sector se verá envuelto en la locura de las incursiones piratas. La vía Ideana, y la República se verá obligada a actuar, dijo el hombre como si intentara proclamar, como si se le hubiera concedido una visión del futuro. Una posibilidad, dije, bajando la taza hacia mis labios, pero el señor. Busqué un nombre porque prácticamente había entrado a la fuerza en mi apartamento en cuanto lo dejaron entrar, sin siquiera molestarse ni identificarse con las prisas. Solo sabía que era un representante de Mandal Motors y que al menos me gustaría algo más si queríamos tener una conversación civilizada. El hombre de mediana edad pareció darse cuenta de su error y dijo, Karg del clan Trig, lamento haberme colado. Llevo 3 meses intentando reunirme con el senador Merrick y ha rechazado todos los intentos, así que me emocionaba un poco por fin tener una reunión con alguien que representara al gobierno. Asentí, mientras él se agachaba y cogía el vaso de té que X4 había preparado, dándole un pequeño sorbo, intentando calmarse por lo que parecía. Bueno, el senador Merrick es un hombre ocupado, no me sorprende que no esté disponible para todas las reuniones que programó. Bueno, estoy aquí y estoy dispuesto a escuchar el problema que Mandal Motor tiene con Gorgon, suponiendo que sea algo más que Mandal Hypernautics. Claro que hay más, solo que ellos también son parte del problema. Su tono defensivo me dijo prácticamente todo lo que necesitaba saber. Pensé que era solo un simple desacuerdo que se desbordó de alguna manera, aunque mejor lo escuchara. Expliqué el problema, por favor, dije intentando que se concentrara en la conversación. Hay varios problemas, pero empezaremos con Gorgon, ya que es el principal. Supongo que no conoce a Gorgon. Asentí, ya que no había visto este planeta muy a menudo en mis estudios. Creo que vi alguna mención de su conquista durante la época de las cruzadas, pero aparte de eso, no sabía nada más. Su capital está invadida por narcotraficantes y criminales de toda la galaxia. Su proximidad a la vía Ideana la convierte en el lugar perfecto para construir una red del contrabando y ha albergado a un montón de mercenarios y cazarrecompensas a lo largo de los años. Aquellos que no eran muy entusiastas del ascenso de los nuevos mandalorianos, el número de naves que compran a las fábricas de Mandal Motors ha aumentado exponencialmente durante el último año, principalmente casas de patrulla, pero es bastante. Tanto que hemos tenido que duplicar la producción en Ordo para satisfacer la demanda de Gorgon y el Imperio Ut. Eso me hizo levantar una ceja y pregunté, ¿Mandal Motors vende al Imperio Ut? Karg simplemente se encogió de hombros y dijo,
Le venderemos a cualquiera siempre que tenga los créditos, y a los UT les gustan especialmente las fragatas pequeñas pero potentes, así que compran muchas, pero eso no es un problema. Lo que realmente preocupa es la cantidad de naves que Gorgon está comprando. Casi está llegando al punto de que podría rivalizar con parte de la producción que destinamos a los UTs, y creo que se están preparando para construir una flota pirata. De acuerdo, entiendo algunos de los problemas hasta ahora. Les están obligando a construir grandes cantidades de naves por razones desconocidas y el planeta está gobernado por criminales. Ambas cosas tienen sentido, pero ¿por qué creen que recurrirían directamente a la piratería con esta flota, si no es una especie de fuerza de autodefensa para protegerse de una operación de los guardias mandalorianos para que Gorgon se someta al resto del sector? Le pregunté. También pensé en eso y tendría sentido, excepto que ya tienen producción de naves de Mandal y Pernahutix que podría fácilmente fabricar la flota necesaria para una fuerza de autodefensa. Son nuestro principal competidor con los UTs, pero sus contribuciones al arsenal UT han disminuido en los últimos meses. Entonces, si los líderes de Gorgon obtienen recursos de nosotros y de su propia empresa de construcción naval, ¿por qué necesitan una flota tan grande? Debe ser para una flota pirata. De repente comprendí por qué el senador Merrick había estado eludiendo las reuniones de este hombre. Era un teórico de la conspiración con cierto poder en una empresa que intentaba venderlo a los políticos por temor a que realmente fuera algo. Por un lado, era respetuoso que hubiera desenterrado todos estos datos que demostraban la gran afluencia de naves al sector Gorgon y los presentara como prueba. Sería aún más respetuoso si trajera esas pruebas, pero preguntaría sobre eso después de la reunión. Por otro lado, veía dos cosas y se le ocurría lo que más temía. Podría ser una flota pirata, algún tipo de negocio ilegal del que no estaba al tanto, o cualquier cosa que justificara la necesidad de tantos barcos. Lo mejor que pude hacer fue escribir lo que él creía que estaba pasando y enviárselo a la cadena. Además de su creencia de tomar nota de la gran cantidad de naves. Aunque su creencia pudiera estar equivocada, seguía siendo preocupante que un sistema dentro de Gorgon estuviera comprando tantas naves ligeras. Mencionaste que había otras preocupaciones. Pregunté, intentando continuar la conversación para sacarle toda la información y asegurarme de que esas reuniones no fueran frecuentes. Sí, Mandal y Pernahutix ha robado más de nuestros diseños. Tiene que haber algún tipo de compensación por eso. El director ejecutivo de esa empresa, Presuker, se está convirtiendo en un mini déspota. ¿Un mini déspota? Es una afirmación atrevida. ¿Por qué lo llamas así? Eso al menos le hizo reír antes de continuar. La familia Harry lleva mucho tiempo dirigiendo esa empresa, y cuando los obligaron a abandonar Mandalore tras el final de las guerras de clanes, lo pasó un poco peor que la mayoría de los exiliados. Eran estrellas en ascenso de las corporaciones tradicionalistas, pero los nuevos mandalorianos los aislaron por completo debido a que los diseños de sus naves de guerra a menudo incluían armas especiales solo para bombardeos planetarios. Pero esa es la historia. La realidad es que ahora vende muchas naves al inframundo. Me atrevería a decir que probablemente es el hombre más rico de Gorgona, y por lo que he podido averiguar, actúa así. Compra reliquias mandalorianas y, supuestamente, ha contratado a un buen porcentaje de tradicionalistas del viejo mandaloriano para que trabajen como policía improvisada en la parte de la ciudad donde vive. No sé si es cierto, pero por lo que recuerdo de él, siempre fue un poco engreído, así que no me sorprendería. Es conocido por robar cosas, Presuker. Desconozco su historia. Sí, de los 4 diseños iniciales que se usaron para fundar su compañía, 3 provenían de los rechazados de Mandal Motors. Solo les añadieron cañones más grandes. ¿Rechazados por los tradicionalistas o por Mandal Motors? Pregunté como si nada. Mandal Motors, por problemas de diseño, los cañones originales hacían temblar la nave hasta el punto de ponerla peligrosa para la tripulación. Claro, los cañones originales ya la hacían bastante peligrosa, pero les pusieron cañones más grandes. Una de las razones por las que el asedio al viejo Capitolio fue tan fácil para la República fue porque compraban principalmente a Mandal y Pernahutix. Sus naves podían alcanzar naves muy por encima de su peso, pero también podían explotar por sí mismas. Así que su familia y él son ladrones conocidos que se atribuirán al mérito del trabajo de otros. Eso explica, al menos, por qué acabaron en Gorgon. Ladrones que también son los hijos predilectos de los tradicionalistas. Tienen muy buena reputación entre quienes no son pilotos, a pesar de que sus naves se autodestruían con la misma frecuencia con la que destruían a sus enemigos. Supongo que sus diseños más nuevos no tienen estos problemas, pero desconfío de la información que publican, ni por asomo. Me froté la barbilla mientras asimilaba aquello.
Así que había un oligarca en el planeta Gorgon atribuyéndose todo lo que podía, robando todo lo que podía y posiblemente construyendo una flota de naves. Sí, Trit creía que Gorgon en su conjunto compraba esas naves, pero ¿qué posibilidad había de que Gar las comprara? ¿Para qué necesitaría una flota un oligarca? No me gustaba tener que mencionarlo en el informe que redactaría sobre esto. Asintiendo, finalmente dije, les enviaré esto a los mandos superiores. Informen a la duquesa y al senador de sus preocupaciones. Tienen pruebas de este robo de derechos de autor y de la acumulación de naves, ¿verdad? Era lo menos que podía hacer, si él pudiera proporcionar las pruebas. Algunas, sí. Puedo darle los datos que he podido encontrar. No tengo ni idea de si los datos eran fiables, no son exactamente prueba de nada, pero ayudarían a respaldar cualquier investigación posterior. Necesito una copia para mi informe. Por cierto, ¿por qué Mandal Motors tiene un representante en Coruscant? En realidad no soy un representante, solo soy un vendedor. Mandal Motors tiene una pequeña sala de exposición, donde tenemos algunas de nuestras embarcaciones, las variantes más nuevas, y las exhibimos para su venta. No genera tantos ingresos como nuestros otros contratos, pero es una forma de demostrar que Mandal Motors sigue siendo una empresa de construcción naval competitiva. Hasta hace poco, vendíamos principalmente en la República un montón de barcos diseñados para ayudar a los barcos a llegar al muelle, pero la duquesa nos permitió recientemente empezar a vender buques de carga, así que estamos intentando incorporar eso al mercado. ¿En serio? Dije sorprendido. No había tenido la oportunidad de proponerle esa idea a Satine. Lo que significaba que no necesitaba proponérsela. Sonreí al darme cuenta de que mi tía la había ideado y la había implementado. Por supuesto, seguimos intentando crear una buena nave de carga, pequeña y rápida, pero por el momento hemos optado por usar diseños más antiguos y adaptarlos para las necesidades de carga. La nave de la mazmorra del viejo Mandaloriano es un gran bloque de hierro, pero es un gran bloque de hierro con mucho espacio, por lo que sirve como un buen transporte de larga distancia. Para naves más pequeñas, hemos estado adaptando algunos modelos en blanco de la clase Pursuer para lograr ese objetivo. Muchas pequeñas empresas prefieren una nave pequeña para superar a los piratas que una nave grande con capacidad de carga, así que esperamos que se venda mucho más que las naves de la mazmorra. Para lo cual estamos buscando un nuevo nombre de clase simplemente porque calabozo suena un poco, malvado, dije, sin estar seguro de que señalara lo obvio. Sí, eso, solo necesito pensar en otro nombre y designación para la clase. Probablemente la llamemos nave de carga, pero eso lo tienen que averiguar los de relaciones públicas, solo soy un vendedor. Por cierto, si alguna vez buscas una nave para uso personal, puedo hacerte una gran oferta en la sala de exposición. Principal que formarían.
En tal situación, es un paso importante no solo para demostrar que el gobierno mandaloriano ha dejado atrás nuestras antiguas costumbres, sino también para proporcionar a nuestros vecinos más cercanos formas de defenderse en caso de que algo sucediera en nuestra zona espacial. Organa la miró y dijo, eso parece razonable, antes de mirarme a mí y decir, no se lo puede reprochar a sus gobiernos. La Federación de Comercio demostró su punto con tu planeta. Si bien es cierto, crear variantes de tu armadura para otros sistemas parece un poco peligroso, considerando la cantidad de armas que he oído que se incorporarán a tus armaduras. Tanya sintió, pero luego dijo, eso también es cierto, aunque, por lo que tengo entendido, la mayoría de las armaduras que se están produciendo solo tienen capacidades defensivas o características útiles. Extendió su brazalete y presionó el botón lateral que mostraba una imagen holográfica de lo que parecería ser la Holonet. No estaba segura de si nunca la había visitado. Comunicadores, acceso a la Holonet, GPS, sé que algunas variantes tienen escudos de energía que se pueden usar con un solo brazo. Y eso es solo por los brazaletes. He oído que algunos cascos tienen equipo de infrarrojos y visión nocturna integrados, un rebreather para actividades de vacío y más. Sospecho que las armaduras finamente elaboradas de estilo mandaloriano se convertirán en el nuevo estándar de fuerza de autodefensa con el tiempo. ¿Todavía parece que te estás alejando un poco de la idea pacifista de crear armaduras mandalorianas? Pregunté, intentando comprender la perspectiva. Armadura de estilo mandaloriano, no armadura mandaloriana en sí. Me corrigió. No se utiliza Beskar en la creación de estas armaduras de exportación, ya que ocupa un lugar demasiado preciado en nuestra sociedad como para regalarlo o venderlo. Sospecho que si alguien le llevase una armadura de Beskar a un armero, podría llevarse 6 o 7 armaduras de estilo mandaloriano de menor calidad. Pero aún así, es un uso civil de nuestras habilidades. Claro, nuestras armaduras podrían usarse para la guerra, pero las estamos creando para la defensa. Creo que Naboo tiene una industria naval de maestros artesanos similar al estándar que intentamos establecer. Asentí. Tenemos una pequeña industria de construcción naval y todas las naves que salen de ella son artesanales. Lo entiendo, pero no creo que anduviéramos vendiendo versiones inferiores del nuevo caza estelar de Naboo. Deberías, por lo que tengo entendido, probablemente sea uno de los mejores modelos de caza estelar del mercado, dijo Tanya con naturalidad. No sé nada de eso. Claro que hubo un problema en Naboo con la Federación de Comercio, pero no creo que se repita. Al final triunfó la paz y las fuerzas judiciales no permitirán que algo así vuelva a ocurrir. Podemos tener esperanza, pero en mi opinión es mejor estar preparados para lo peor. Por lo que sabemos, podríamos estar hablando el año que viene sobre una invasión de extraterrestres extragalácticos o virus carnívoros. Esta galaxia es enorme y, según mi lectura de la historia, han ocurrido muchas locuras. Eso es un poco presuntuoso. El senador Organa dijo, creo que las mayores amenazas para la República Galáctica quedaron atrás. Cualquier problema ahora se resolverá por vía diplomática. Espero que tenga razón, pero también estoy seguro de que los senadores que dirigían la antigua república pensaban lo mismo antes del regreso de los Sith una docena de veces. Y estoy seguro de que todo ese asunto con el Imperio Eterno fue completamente imprevisto. ¿Quién? Pregunté, sin estar familiarizado con el Imperio Eterno que ella había mencionado. ¿O algún imperio que supuestamente surgió de las regiones desconocidas hace un par de miles de años? Los detalles que pude encontrar en las bibliotecas mandalorianas son mínimos o nulos, así que no creo que fuera muy duradero. Sin embargo, supuestamente conquistaron la mayor parte de la galaxia conocida durante un corto periodo. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que podría salir mal con una política de pacifismo absoluto. Un factor desconocido podría decidir aparecer en el futuro. Si bien es cierto, dijo Organa, y luego continuó señalando, para eso tenemos las fuerzas judiciales. Aunque si algo así ocurriera, podríamos agrupar a todas las fuerzas del sector independiente bajo su mando. Tanya sintió antes de dar su punto de vista. Supuestamente es cierto. Sin embargo, hace apenas 20 años hubo un conflicto que puso a prueba esta situación. La guerra hiperespacial de Stark. Puede que ese conflicto no involucrara directamente a las fuerzas judiciales, pero muestra el problema que se está desarrollando. Las fuerzas del sector no han tenido un conflicto real en los últimos 1000 años. No saben cómo llevar a cabo una campaña militar adecuada, ya que sus doctrinas están anticuadas o se basan en doctrinas para lidiar con piratas y problemas menores que un sector normalmente tendría que afrontar. También dudo que las fuerzas judiciales sean mejores. Probablemente lo más cercano al combate que algunos comandantes han visto fue el bombardeo de Mandalore.
Puede que haya algunos con la cabeza bien puesta, pero si surgiera un conflicto o una guerra, preveo que las pérdidas serán cuantiosas durante los 2 primeros años, puramente por mala gestión. Y ese es el precio que tendríamos que pagar por un pacifismo inflexible. La experiencia militar necesaria para la autodefensa se degrada mientras, al mismo tiempo, se cede la iniciativa a los malos actores de la galaxia. ¿Es esta la postura oficial de Mandalore? Pregunté con curiosidad, preguntándome si había estado escuchando un montón de declaraciones malinterpretadas sobre los llamados nuevos mandalorianos y su pacifista duquesa. Tanya parece detenerse a medio sorbo de su taza antes de dejarla y decir, no lo es solo mi opinión personal, fruto de mi investigación sobre el asunto. La duquesa de Mandalore no es una pacifista pura a su manera, no creo exactamente que se necesite un servicio militar dedicado. El servicio judicial o la guardia mandaloriana pueden encargarse de cualquier problema que surja a diario. Es solo mi simple convicción de que quienes desean vivir en paz y libertad deben estar dispuestos a luchar por ellas o no tendrán ninguna de las dos. ¿Entonces cree que la República debería tener un ejército y una armada? Preguntó la senadora Organa. No, eso parece una receta para el desastre, dijo de inmediato. Cada sector debería tener su propia fuerza de autodefensa, capaz de colaborar sin problemas, pero crear una estructura militar global solo da pie a que algún general se le meta en la cabeza que los políticos no están liderando la galaxia tan bien como podría. Dicho general decidirá entonces que, en lugar de vigilar los confines de la nada, tomará el ejército que le dieron los políticos y regresará a Coruscant para coronarse emperador. Sin mencionar que cualquier comandante militar de este propuesto, llamémoslo Ejército Galáctico de la República, necesitaría un enorme complejo industrial para mantenerlo y abastecerlo. Esto fomentaría comportamientos que podrían conducir a guerras innecesarias. Bastaría con un general rebelde resentido con los UPS y sus prácticas esclavistas, y de repente tendríamos una guerra entre la República y el Imperio UT, algo que nadie quiere. Un conflicto así sería devastador para la galaxia. De repente, tuve un mal presentimiento. Me vino a la mente el recuerdo de un joven rubio que conocí en Tatooine. Como dije, los sectores deberían poder defenderse. Las fuerzas locales no solo conocerán el terreno con el que tendrán que lidiar, sino que también sabrán qué hacer para evitar una guerra a gran escala. Pero para asuntos intersectoriales, la diplomacia es mejor. Es más probable que sea una solución más duradera. Evitar una guerra a gran escala sería menos probable a largo plazo. Aunque no estaba del todo de acuerdo con todos sus puntos, al menos podía apoyar la idea de que la diplomacia era una mejor opción para las situaciones intersistémicas. Organa parecía pensar lo mismo cuando levantó su copa y dijo, entonces, quizás brindemos por la esperanza de que la diplomacia sea siempre la mejor opción para los conflictos intersistémicos. Todos en la mesa alzaron sus copas y continuamos nuestra velada como si la conversación no hubiera tenido lugar. XXXX. Coruscant, entrada al Club de la Singularidad Verde, Tanya. No estoy segura de que esto haya sido tan buena idea, dije, sintiéndome algo cohibida mientras hacíamos fila. Había usado muchas cosas en mi vida o vidas. Desde los trajes de mi primera vida hasta el uniforme militar de mi segunda, y había progresado mucho, acostumbrándome a usar vestidos en esta vida. En mi opinión, esto era forzar demasiado los límites. Pero debería explicar cómo me metí en esta situación antes de entrar en detalles. Habían pasado 5 meses desde mi llegada a Coruscant. Vi y yo nos dimos cuenta de que no íbamos a tener mucho más que hacer que ir a reuniones políticas y fiestas. Sí, había algunas reuniones que había logrado programar de vez en cuando y reuniones que me obligaban a asistir, pero eso significaba que de un mes de 35 días, tenías prácticamente 30 libres. Por supuesto, a mí me parecía bien, ya que un buen libro me divertía. A Vi, en cambio, no le parecía bien y se estaba agobiando un poco. Así que tuvo que controlarme, obligarme y hacerme sentir culpable para que hiciera algo que ella quería. Aunque preferiría no hacerlo, sabía que tener una empleada feliz era clave para el éxito en cualquier situación, así que finalmente acepté que hiciéramos lo que ella quería. No salió como esperaba, pues supuse que quería ir a un campo de tiro. No, olvidé que era unos años mayor que yo y que, al parecer, estaba empezando una relación con Tavi Craig. Una de mis guardias reales no era la peor opción, siempre que mantuvieran la profesionalidad en el trabajo, no me preocupaba. Lo que sí me preocupaba era que había descubierto una zona del distrito senatorial destinada a los jóvenes representantes. Sí, me acababan de engañar para que entrara en un club que los jóvenes senadores de la época consideraban de moda. Lo que significaba que probablemente estaría cerca de una escena radio-punk. Lo que significaba que mi vestido formal tenía que quedarme colgado. Para prepararme, Vi me llevó a una tienda de ropa para, entre comillas, renovar mi vestuario.
No sé mucho de moda, así que probablemente me veía bien. Solo sabía que me sentía ridícula parada a un lado de la calle con botas hasta la rodilla, leggings hasta el muslo debajo de pantalones cortos y un suéter de manga larga que dejaba ver un poco la barriga sobre una camisa que me habían dicho que usara, aunque si me lo quitaba, en mi opinión, se notaría demasiado el escote. Simplemente me alegré de haber conseguido colores en verde, ya que era la única opción que me habían permitido, junto con las gafas de sol que llevaba. Quizás me viera obligada a hacer el ridículo viniendo a un lugar así, pero al menos intentaría ocultar mi vergüenza a cualquier futuro representante con el que tuviera que lidiar en los próximos días. Es una gran idea y necesitas empezar a ser más rebelde. Vi dijo a mi lado, con un conjunto muy similar, solo que en azul en lugar de verde, pantalones de cuero en lugar de shorts, aunque se había atado el suéter a la cintura, mostrando un escote considerablemente más grande. Tenía el brazo alrededor del brazo de Tavi, quien llevaba ropa extremadamente ajustada. Pantalones negros, botas militares y una camisa que dejaba ver los músculos que había adquirido durante su entrenamiento. Y cuando digo ajustado no me refiero a genial ni a ninguna otra expresión coloquial para referirse a moderno y a la moda, sino que podía distinguir rasgos que preferiría no haber conocido. Estaba deseando dejar la adolescencia y que mis hormonas se normalizaran, así que dejé de fijarme en esas cosas. No había tenido que lidiar con una mirada distraída en mi vida anterior, ya que las terribles condiciones del frente al que me sometí habían atrofiado por completo la producción de hormonas. En esta vida había evitado ese destino, aunque ahora empezaba a arrepentirme al obligarme a apartar la mirada de esas dos. Tienes que relajarte, señorita Crise, dijo Tavi, sonriéndome. Se supone que eres un representante de nuestro pueblo. Bueno, no todos son nobles ni de los que van a cenas elegantes. Muchos solo vamos a lugares como este, dijo, señalando el club. Estoy seguro de que no encontrarás a mucha gente mayor a favor de este tipo de establecimientos, y no los encontrarás en muchos de los mundos fronterizos. El lugar está más urbanizado, como mi mundo natal, Arzueve. Ordo y algunos de los lugares más interesantes de Mandalore tienen muchos clubes como este. Estoy seguro de que sí, pero no voy a uno de sus lugares. Este es un club para la clase política de la galaxia. Entonces tómalo como entrenamiento para cuando visites uno de los clubes de Mandalore. Estoy seguro de que a Ordo le encantaría llevarte a uno para que puedas ver cómo se divierten los mandalorianos. Eso me hizo reír, ya que no creo que alguna vez fuera voluntariamente a uno de estos clubes. Pero exteriormente dije, lo tendré en cuenta. Por lo que sabía, podría surgir algo que me obligara a visitar un establecimiento como este en el futuro. El universo era un lugar extraño y raro, y se volvía más extraño cada día. Al ver que éramos terceros en la fila detrás de un grupo de chicas de piel azul con disfraces que avergonzaban a los que me habían obligado a usar por lo reveladores que eran, levanté mi muñeca izquierda para revisar los mensajes en mi brazalete. Revisándolo rápidamente, no vi nada importante aparte de un mensaje de mi capitán de la Guardia Real preguntando a dónde habíamos ido. Simplemente envié un mensaje diciendo que estaba con dos de sus subordinados en un viaje nocturno al templo Jedi para conversar con ese anciano estadista que conocí hacía tiempo. De hecho, lo había hecho un par de veces desde entonces. Era un tipo interesante con quien hablar. No, me preguntaba por qué tenía ese extraño defecto del habla. ¡Guau! ¿Qué es eso?, dijo la chica de piel azul frente a mí, volviendo la vista hacia mi brazalete. Esto, dije, es un... Iba a decir algo simple cuando se me ocurrió una idea. Un nuevo producto de Mandal Technologies. ¿Qué mejor manera de mantener tus dispositivos de comunicación e información seguros que con un brazalete elegante y ajustado a tu muñeca? Lo agité para mostrar lo seguro que estaba en mi muñeca y dije, esto nunca se perderá, por muy salvaje que se ponga el baile. Genial, Mandal Technologies. Tendré que recordarlo y buscarlo luego, dijo la chica azul antes de volver a hablar con sus amigas. Sabía que era muy probable que no triunfara, pero por si acaso lo hacía, conseguiría más clientes para las empresas mandalorianas. Estaba dispuesto a soportar degradarme a portavoz y hablar con un niño de la clase política, probablemente drogado con palos de la muerte y con fondos fiduciarios. Probablemente solo le salvaría la vida, ya que sin duda sus padres exigirían medidas de seguridad en todo lo que le compraran. Suspirando, me volví hacia mi cita, en Gis, que era más bien mi acompañante, para asegurarse de que no me metiera en problemas. Dudaba que alguien intentara secuestrarme por ser princesa, ya que parecía una ciudadana normal y corriente, pero nunca se sabe cuándo podría haber algún lunático desquiciado que intentara algo, y no era la peor idea del mundo tener un pequeño refuerzo en una pelea. Probablemente pueda apañármela sola, pero si la discusión era entre la calidad del luchador y la cantidad, prefiero jugar con la calidad y la cantidad.
Llevaba algo mucho más normal que Tavi, solo un pantalón y un abrigo grises sobre una camisa blanca. Sospeché que era el uniforme civil oficial de la Guardia Real, aunque no tenía pruebas, ya que siempre los había visto con su uniforme completo. Entonces, Engis, ¿qué tal has estado disfrutando de tu estancia en Coruscant hasta ahora? Pregunté, intentando ser amable y charlar un rato con él. Sí, he sido su amigo por correspondencia durante muchos años y así es como me enteré de muchas de las historias olvidadas de la galaxia. Como la breve aparición del entre comillas Imperio Eterno, que parecía haber durado solo 10 años. Parecería que nombrar a tu imperio tan grandioso como ese era una señal de que no ibas a durar mucho, ya que la mayoría de los imperios que noté se desmoronaban tarde o temprano. Cuanto más grandioso el nombre, más rápido se desmoronaba. Estoy bien, princesa, dijo muy forzadamente, como si no estuviera seguro de algo. Supuse que no estaba seguro de si debía usar mi título real, así que respondí. Tanya, puedes llamarme Tanya aquí. Estábamos en un entorno civil y era mejor que no usara la palabra real mientras salía, ya que esto podría darles ideas a los gánsteres. Él sonrió y comentó. Gracias, Tanya. Sí, ha estado bien acostumbrarse a los aposentos de abajo ha sido algo, pero hay muchos recursos en este planeta que investigar, muchos libros que leer e historia que aprender. Durante mi tiempo libre, voy a la biblioteca senatorial que tienen para que el público lo revise. Tengo que decir que tienen un registro mucho mejor de algunos eventos de lo que habría sospechado. ¿Ah? Pregunté mientras avanzábamos en la fila, mientras la gente nos hacía entrar. Sí, tienen hechos y cifras reales sobre las pérdidas durante las guerras mandalorianas. Nuestros registros sobre toda esa situación eran prácticamente nulos, pero lo reducen al droide de protocolo más desafortunado, que salió de un hangar y recibió un disparo durante una batalla defensiva en los primeros días de las guerras. Ahora parece que ciertos elementos de las historias han sido eliminados o censurados, ni una sola referencia a Revan. ¿Revan? Pregunté, un poco divertido por la idea de que hubiera alguien llamado Raven, pero un poco fuera de lugar. Oh, tendré que darte un poco de información sobre eso la próxima vez que tenga oportunidad, pero básicamente era un caballero Jedi que se enfrentó y defendió a los mandalorianos en ciertos momentos. Está estrechamente relacionado con una de las principales figuras históricas de Ordo, Canderous Sordo, también conocido como Mandalor el Preservador, así que, aunque no sabemos tanto como nos gustaría, tuvo un efecto significativo en la cultura mandaloriana hace unos 4000 años. Podrías verlo como el primer obstáculo real que realmente puso a los mandalorianos en el camino hacia donde estamos hoy, no como una horda religiosa de fanáticos bárbaros vagando por la galaxia. Interesante, me gustaría leer más sobre esta figura de Revan, dije. Simplemente porque quién sabe qué información útil se podría encontrar al revisar su historia. Si había derrotado a los mandalorianos de forma tan contundente que dejaron de ser no cruzados y belicistas, sería útil saber el porqué y el cómo de toda esa situación. Al acercarnos a la puerta y a la música, que estaba demasiado alta, dijo, lo haré, princesa. Tanya, la corregí con una sonrisa antes de mirar a Bai y a la pelirroja para ver cómo se las arreglaba para meternos en el club. Bai nos miraba a Engis y a mí con una sonrisa hasta que me vio mirándola y se puso a hablar con el portero para que nos dejara entrar. XXXX. Coruscant, afuera de la singularidad verde Strukordak. Cuando mi protegida y su doncella salieron de compras hoy temprano, no me preocupé demasiado. Después de 5 meses sin casi nada que hacer aparte de montar guardia y seguir a la princesa, la cosa se vuelve repetitiva. Por eso, cuando la princesa y su doncella me informaron que irían de compras al distrito comercial cercano, no vi motivo para negarme. Iban a un lugar al que el senador Merrick le permitió viajar a la princesa y traían a 2 guardias reales de escolta. Una vez en camino, el resto de los guardias y yo procedimos a hacer lo que solemos hacer cuando la princesa no está en la torre. Pasar tiempo en la sala de preparación de la torre con la armadura completa, esperando una llamada de socorro para entrar en acción. Sus subordinados encuentran maneras de pasar el tiempo. Scott lee los libros y cocina un poco en su tiempo libre. Mock ve sus solo vídeos y trastea con la nueva tecnología que encontró en el mercado. Castell hace algunos ejercicios básicos de calistenia antes de terminar con un spare contra el droide de entrenamiento mientras escucha música de entrenamiento. Pasé mi tiempo limpiando y manteniendo mi armadura y armas. Sin embargo, después de varias horas, ya era de noche y aún no habían regresado. Le pedí a Mock que localizara el brazalete de Pixie y descubrí que el grupo se encontraba en un club cerca del distrito comercial. Preocupado, le envié un mensaje a la princesa preguntándole por su paradero, mientras el equipo entraba en un espede de escolta que Mock había mejorado en su tiempo libre gracias a su conexión con Mandaltech.
Recibí una respuesta indicando que estaban en el templo Jedi para hablar con un miembro veterano. Por supuesto, el brazalete de la princesa demostró que era mentira y que no estaban cerca del templo Jedi, así que di el visto bueno para ir a donde se encontraba la princesa y asegurarme de que no pasara nada fuera de nuestra vista. Pixie actual, vista entrando al club. Mog, ¿has terminado de descifrar las cámaras de seguridad del club? Pregunta antes de bajar mi macroscopio. Entendido, enviando la señal a su ahora. Un momento después, veo la notificación en mute pidiéndome permiso para abrir el paquete de datos. Tras aceptar, me dieron una vista panorámica del club. El software de reconocimiento facial de Mog resaltaba a Pixie actual, su doncella, el chico y una acción disciplinaria de un subordinado. Cuando todo esto termine, juro que les daré una buena lección a esos dos imbéciles. Quizás entonces usen su cerebro en lugar de su bebic. Puedo entender por qué Escota se molestaría cuando la princesa fue a un club a nuestras espaldas. Si no podía confiar en sus propios guardias, ¿en quién podría confiar? Probablemente la habríamos cubierto si nos hubiera informado al resto. Al menos los 4 son lo suficientemente competentes en combate cuerpo a cuerpo como para cuidar de sí mismos. Estamos aquí por si acaso surgió una situación demasiado grande para ellos. No sería demasiado duro con ellos, comentó Mog. Es posible que simplemente no quieran que el senador sepa que están de fiesta. Además, investigué de camino. Este es un lugar bastante popular entre los jóvenes representantes para socializar en un ambiente más informal. Probablemente esta sería otra noche olvidable en Coruscant. Sin embargo, por si acaso esta va a ser una noche agitada, estaremos listos para hacer nuestro trabajo, interrumpí. Una vez que esto termine, creo que Ordo y Craig tienen programada una sesión de entrenamiento mañana. ¿Crees que a la princesa y a su doncella les gustaría ver? Estoy seguro de que al menos las mantendría entretenidas. Escota comentó mientras Mog reía entre dientes ante lo que probablemente sería una tarde entretenida. Castell guardó silencio, pero da la sensación de que le divertía. Siguieron unos minutos de silencio, mientras todos observaban la transmisión para asegurarse de que todo saliera bien. La transmisión muestra a Craig y Vizsla enseñando a los demás a bailar en la pista. La princesa Crise, a quien solo le enseñaron bailes de salón de pequeña, y Ordo, que probablemente no es el tipo de niño al que invitan a fiestas, no saben bailar. Finalmente, 2 intentaron bailar torpemente mientras sus compañeros observaban. He oído que el Ranger Plateado va a tener otra temporada. ¿Les interesa la serie? No es algo que yo vería. Soy más de comedia romántica, respondió Escota distraídamente mientras ponía música en su casco. No pasa nada, comentó Castell mientras miraba la transmisión con su brazalete. Vi algunos episodios cuando cuidaba a mis primos pequeños. Parecía bastante interesante. Respondí mientras revisaba el área circundante. Afortunadamente, el programa está formateado para ser episódico, así que no necesitas ver todos los episodios para disfrutarlo. Si quieres, podríamos verlo juntos, para ponerlos al día con la temporada actual. También podríamos invitar a Pixie y a su doncella y hacer una fiesta holográfica, no es que haya nada más que hacer por aquí. Le preguntaré a Pixie sobre eso mañana, si ella da el visto bueno, no veo por qué no. Respondí. Mog tiene razón, aparte de seguir a Pixie a varias reuniones con Agricorp al edificio del Senado, todos solían hacer guardia en la torre mandaloriana. Una noche para ver una serie de holovídeos suena como una buena manera de relajarse y entretenerse, incluso si solo es por unas pocas noches. Regreso mi mirada a mi pantalla de visualización para ver que Pixie actual y Ordo terminaron de bailar y ahora están tomando asiento en una cabina parcialmente ocupada. Parece que Pixie y Ordo solo están hablando. ¿Quieres que le corte el avambrazo a Ordo para escuchar su conversación? Preguntó Mog. Aunque ayudaría a mantener el interés en la vigilancia, es una grave violación de la privacidad. Además, dudas que Pixie revele información confidencial en un club, así que probablemente solo estén charlando. Aclaro que no es nuestro trabajo espiar a nuestro protegido. Pero ya que estamos aquí, haz una lista de personas de interés dentro del club. Le serviría de tapadera a Pixie, ya que está intentando hacer contactos en el club y no tener una cita doble con sus guardaespaldas y su doncella. Estoy en ello, debería tomarme unos minutos. Vizsla y Craig están ahora en la barra pidiendo bebidas. Nos avisó Escota, Fruit Fizz y Photon Fizzle, respectivamente, mencionó Mog antes de que pudiera preguntar. ¿Photon Fizzle no es alcohólico?, preguntó Castell. Mientras Craig beba con moderación, su metabolismo Arsue debería descomponerlo lo suficientemente rápido como para que no se emborrache lo suficiente como para afectar su juicio, nos informó Escota.
Bueno, ya que esto se está convirtiendo en una salida bastante normal, voy a ir a comprar unos Nerf kebabs de la calle abajo. ¿Alguien quiere un poco? Tomaré algunas papas fritas fritzles si tienen alguna, mencionó Mock sin apartar la vista de la pantalla. Estoy bien, respondió Castell. Igualmente. Hablé justo después. Avísenme si ocurre algo interesante, dijo Scott antes de salir del deslizador. Mejor pónganse cómodos, va a ser una noche larga, dije antes de dar un sorbo a mi cantimplora. Fin del capítulo 13.